All right, let's come now to lecture 14, Lección 14 ahora, which is entitled Sheol, Hades, and Hell. el título de esta lección es El Seol, el Hades y el Infierno. In this lecture, we turn from the glory of the intermediate state of believers En esta lección pasamos de la gloria del estado intermedio de los creyentes to the gloomy and dreadful prospect a los prospectos terribles of the intermediate state of the wicked. del estado intermedio de los malvados. Though this study is unpleasant, Aunque este estudio es algo desagradable, it is very necessary es muy necesario for us as believers, both our delight in Christ's salvation para nosotros como creyentes, para deleitarnos más en la salvación de Cristo and the urgency of our concern for the lost y aumentar nuestra preocupación por los perdidos, is related to the dark reality of hell. ya que ambas cosas están relacionadas a las tinieblas reales del infierno. If it is true that at the moment of death unbelievers enter hell, Porque si es verdad que en la muerte los incrédulos entran al infierno with no second chance for salvation, sin ninguna otra oportunidad para la salvación, then how tender a Christian's love for Christ should be, cuán tierno debe ser el amor de los cristianos hacia Cristo and how urgent our concern for the lost must be. y cuán urgente nuestra preocupación por los perdidos. The 1689 Baptist Confession La Confesión de Fe Bautista de 1689 provides a helpful statement provee una declaración bastante iluminadora about hell and a preview to our study. sobre el infierno y sirve como de preámbulo a nuestro estudio. It comes from chapter 31 and the end of paragraph 1 Al final del primer párrafo del capítulo 31, and the souls of the wicked. las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro lugar. This historic statement tells us three things about the condition of the wicked in the intermediate state. Esta declaración histórica nos dice tres cosas sobre el estado intermedio de los impíos. Its location, Su lugar, hell, el infierno; its circumstances, sus circunstancias, torment and darkness, densas tinieblas y tormento, and its expectation, y la expectativa, the judgment of the great day. el juicio del gran día. A thorough appreciation of the biblical basis for these assertions Una apreciación completa de la base bíblica de la cual se deriva esta frase en la confesión requires an examination of two matters: requiere un examen de dos materias: the basic biblical words las palabras bíblicas básicas and the basic biblical text y los textos básicos bíblicos about the condition of the wicked. sobre la condición de los impíos. First, the basic biblical words relating to the condition of the wicked. Así que veamos en primer lugar las palabras bíblicas básicas relativas a la condición del impío. No treatment of this subject would be complete which did not discuss the meaning of the term Sheol, Ningún tratamiento, ningún estudio de este tema sería completo sin estudiar el significado de la palabra Seol, the Hebrew word, la palabra hebrea, and its New Testament equivalent, y su equivalente en el Nuevo Testamento, Hades. Hades. In the Greek version of the Old Testament, En la versión griega del Antiguo Testamento, called the Septuagint, o sea, la Septuaginta, and this was the version in use at the time of Christ, que era la versión que se utilizaba en los tiempos del Señor, Sheol was usually translated by Hades. el Seol se traducía regularmente con la palabra Hades. But uncertainty, confusion, and error surround the meaning of Sheol. Pero obviamente había cierta confusión y error alrededor del significado de la palabra Seol. So first of all, we must examine certain false views of Sheol. Así que en primer lugar examinemos ciertas falsedades sobre el Seol. The Jehovah's Witnesses assert that Sheol means oblivion or non-existent.
Los testigos de Jehová afirman que Seol significa algo no existente o algo no existente, o sea, el limbo, como un limbo, unas cosas. And this is part of their doctrine of annihilationism. Y es parte de su doctrina llamada la aniquilación. But the sufficient rebuttal of this Pero es suficiente para hablar en contra de esta doctrina is that it makes nonsense of many passages of Scripture. que hay muchísimos pasajes de las Escrituras que no son consistentes con ella. Deuteronomy 32:22 Deuteronomio 32:22 says that God's anger burns to the lowest Sheol. dice que la ira de Dios arderá hasta las profundidades del Seol. This cannot possibly mean that it burns to the lowest non-existence. No puede significar que arde hasta las profundidades de la no existencia. Modernism and some evangelicals influenced by modernism El modernismo y algunos evangélicos influenciados por el modernismo think that Sheol refers to a shadowy underworld. piensan que el Seol se refiere a un mundo subterráneo Or netherworld. Do you have that o word? un mundo bajo. According to this view, Según este punto de vista, the Jewish view of the afterlife was profoundly influenced by the nations around them. ellos dicen que el punto de vista judío sobre la vida del más allá estaba muy influenciada por las naciones a su alrededor. And the popular idea was, in that day, Y que la idea popular en aquellos días that all men, both good and bad, went to a gloomy underworld. era que todos los hombres, los buenos y los malos, pasaban a un mundo tenebroso. This view that both the righteous and the unrighteous go to Sheol Así que este punto de vista de que los buenos y los malos ambos van al Seol is based on those texts which teach or say that all men go to the same place when they die. se basa en aquellos pasajes que los maestros utilizan para enseñar que todos los hombres van al mismo lugar cuando mueren. And according to the Old Testament, that place is Sheol. Y según el Viejo Testamento, a ese lugar se le llama Seol. Compare the following text, Vamos a comparar los siguientes pasajes. Ecclesiastes 2:14, Eclesiastés 2:14, 3:19, 3:19, 6:6, 6:6, 7:2, 7:2, 9:2 and 3, 9:2 y 3, 9:10, 9:10, Genesis 37:35, Génesis 37:35, 2 Samuel 12:23. Segunda de Samuel 23, what? 2 Samuel 12:23. 12:23, perdón. This view involves the faulty assumption Este punto de vista asume y falsamente that Sheol always refers to the same thing. que el Seol siempre se refiere a la misma cosa. This assumption is groundless Esta manera de asumir este significado único no tiene fundamento and fails to do justice to those texts y no evalúa justamente aquellos pasajes that teach that there is a distinction between the righteous and the wicked when they die. que distingue entre el lugar donde van los justos y los impíos cuando mueren. Proverbs 14:32, Proverbios 14:32, the wicked are thrust down by their wrongdoing, que los malos son echados por su maldad, but the righteous have a refuge when they die. pero el justo tiene refugio en su muerte. And there is clear evidence in the Old Testament Y también hay evidencia en el Antiguo Testamento that the righteous experience a blessed afterlife, que los justos experimentan una bendición después de la muerte, while the wicked one of punishment. mientras que los impíos castigo. Their experience is not all the same. Así que la experiencia no es la misma para ambos después de la muerte. Intertestamental Judaism El judaísmo intertestamentario theorized that Sheol contained two different compartments. teorizaba que el Seol contenía dos compartimientos diferentes, One for the righteous and one for the unrighteous. uno para los justos y otro para los injustos. Harry Weiss gives this account of the view just mentioned.
Esa perspectiva que acabo de mencionar he says this. The main developments in this period, está mencionada por Harry Bice, Terry Weiss, que dice que en este periodo, did you get the main development in this period? Comes from the fact that Sheol is now divided into two compartments. la mayoría de los desarrollos en este periodo salen de la realidad que el Seol está dividido en dos compartimientos. One for the good, called paradise, Uno para los buenos, al cual se le llama paraíso, the other for the evil, called Gehenna. y uno para los malos, llamado Gehenna. The Old Testament taught that all men go to Sheol, El Antiguo Testamento enseñaba que todos los hombres van al Seol, but it also taught a distinction between the righteous and the unrighteous in death. pero también al mismo tiempo enseña una distinción The solution of the Jews to this dilemma de que los justos van a un lugar y los injustos a otro. Y la solución judía para esta tensión was to suppose that there were two compartments in Sheol, fue suponer que entonces el Seol tenía dos compartimientos diferentes. one of torment for the unrighteous Uno de tormento para los injustos and one of blessedness for the righteous. y uno de bendición para los justos. And this has seemed a logical theory to many Christians since then. Y esto ha parecido una teoría lógica para muchos cristianos después de ellos. Some early church fathers Algunos padres de la iglesia primitiva and modern dispensationalists y también algunos dispensacionalistas modernos adopted this theory han adoptado esta teoría and adapted it to a Christian point of view. y la han adoptado a un punto de vista cristiano. And you see the diagram in your notes. Y pueden ver el diagrama del círculo en sus notas. But the objections to this theory are many. Pero las objeciones a esta teoría son muchas. The first is that the Old Testament contradicts this teaching Primero, que el Antiguo Testamento contradice esta enseñanza by asserting that even believers in the Old Testament went to heaven. declarando de que los creyentes del Antiguo Testamento iban al cielo. God took Enoch. Dios se llevó a Enoch. Genesis 5:24. Génesis 5:24. But the assumption is that he took him to be with himself. Y lo que se debe asumir de ese pasaje es que se lo llevó a estar con Dios. And where is God? ¿Y dónde está Dios? In heaven. En el cielo. 2 Kings 2:11 Segunda de Reyes 2:11 teaches explicitly that Elijah went up to heaven, explícitamente enseña que Elías fue llevado al cielo, accompanied by a chariot of fire. acompañado por carros de fuego. Psalm 23:6 contains David's hope Salmo 23:6 contiene la esperanza de David, that mercy would follow him all the days of his life, que la misericordia le seguiría todos los días de su vida and then that he would dwell in the house of the Lord forever. y que en la casa de Jehová moraría por largos días. The house of the Lord is heaven, La casa de Jehová siendo el cielo, not Sheol. no el Seol. Psalm 73:23 and 24 El Salmo 73 también contains Asaph's hope. contiene las esperanzas de Asaf, o la esperanza de Asaf. Would you read that? What's the verse? Psalm 73:23 and 24. 73, 23 y 24. Salmo 73, 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. And glory is, of course, a way of speaking of heaven. Y gloria obviamente se refiere al cielo. A second objection to this theory is this. Una segunda objeción a esta falsa teoría es la siguiente. Paradise in the New Testament is identified with heaven. El paraíso en el Nuevo Testamento es identificado con el cielo. 2 Corinthians 12:4, Segunda de Corintios 12:4, Revelation 2:7, Apocalipsis 2:7, Luke 23:43. Lucas 23:43. A third objection to this theory is this. Una tercera objeción a la teoría The theory is not consistent with Jesus' words in Luke 16:22. es que esa teoría no es consistente a las palabras de Cristo en Lucas 16. In the story of the rich man and En la Lazarus, historia de El Rico y Lázaro, the rich man is not in Gehenna, el rico no está en Gehenna, but Hades.
sino en Hades. Hades is the Greek equivalent to Sheol. Y Hades es el equivalente griego a Seol. So the rich man is in Sheol, Así que el rico está en el Seol. but Lazarus is not. Pero Lázaro no está allí. Paradise, Abraham's bosom, El paraíso, aquí descrito como el seno de Abraham, is contrasted not with Gehenna, es contrastado no con Gehenna, but with Hades, sino con Hades or Sheol. o Seol. Paradise is therefore not a part of Sheol, Así que el paraíso no es parte del Seol, but a different place than Sheol. sino un lugar diferente al Seol. The last and best rebuttal of this theory Y también la última objeción a esta teoría is the biblical meaning of Sheol. es el significado bíblico del Seol. And so we come to the proper understanding of Sheol. Así que consideremos un entendimiento apropiado de Seol. There is a crucial premise Hay una premisa esencial, that is ignored by each of the false interpretations already mentioned. ignorada por las interpretaciones falsas que ya hemos mencionado. This crucial premise is Y la premisa esencial es that Sheol, or Hades, does not always refer to the same thing when it's used in the Bible. que Seol o Hades no siempre significa o se refiere a la misma cosa cuando se utiliza en la Biblia. Each of these false views agree that Sheol always refers to the same thing. Porque la base de estas perspectivas falsas es pensar que Seol siempre significa lo mismo. It may be non-existence, Algunos la no existencia, the underworld, un mundo subterráneo, or the compartmentalized Sheol of the Jews, o el Seol de dos compartimientos que los judaizantes se inventaron. but each of the false views agree in making Sheol always refer to one and the same thing. Pero cada una de las perspectivas falsas tienen esto en común, que consideran el Seol siempre con un solo significado. The biblical word death, however, provides a helpful analogy here. Pero la palabra bíblica muerte nos ayuda en la analogía. Does death always refer to the same thing in the Bible? ¿La palabra muerte siempre significa lo mismo en la Biblia? No. No. It refers sometimes to physical death, A veces se refiere a muerte física, sometimes to spiritual death, a veces a muerte espiritual and sometimes to eternal y death. a veces a muerte eterna. So why should we assume that a word has to always refer to the same thing in the Bible? Así que, ¿por qué hay que asumir que una palabra siempre tiene el mismo significado en todas las veces que se utiliza en la Biblia? Or that when Sheol is used, it always means the same thing in the Bible? O que cuando la palabra Seol se utilice, por obligación tiene que significar lo mismo en todos los casos. A word study of the use of Sheol in the Old Testament Un estudio del uso de la palabra Seol en el Antiguo Testamento will in fact quickly prove nos probará rápidamente that this word does not always have the same meaning. que esta palabra no siempre tiene el mismo significado. But first of all, we must ask what the derivation of the word and its general meaning is. En primer lugar, preguntémonos entonces cuál es su derivación y su significado general. The derivation of the word Sheol is debated and uncertain. La derivación de la palabra Seol ha sido debatida y no es totalmente cierta. But its general meaning in the scriptures is clear. Pero su significado general en las Escrituras sí es claro. Though Sheol may refer to different things in the Bible, Aunque el Seol se refiere a diferentes cosas en la Biblia, it has one general meaning tiene un significado general or significance. o una definición general. If we look, for instance, at the first 6 passages where Sheol is used in the Bible, Si consideramos, por ejemplo, los primeros 6 pasajes donde aparece la palabra Seol en la Biblia, each of them suggests this general meaning clearly. todos sugieren este significado general de una manera clara. You can look at them for yourselves. Pueden verlo por ustedes mismos luego. They are Genesis 37:35, Son Génesis 37:35, 42:38, 42:38, 44:29 to 31, 44 del 39 al 41, Numbers 16:30 and 33, Números 16, 30 y 33, Deuteronomy 32:22,
Deuteronomio 32:22 and 1 Samuel 2:6. y Primera de Samuel 2:6. I'm confident that if we looked up these passages Estoy confiado que si fuésemos a buscar estos pasajes and we read them together, y los leyéramos juntos, most if not all of you would agree la mayoría de ustedes, si no todos, that whatever more specific reference Sheol may have, que aunque podría tener otras referencias más específicas, that generally it means the place below. generalmente significa el lugar debajo. Now this general meaning offers us a helpful analogy. Y este significado general nos ayuda y nos ofrece una analogía que es bastante iluminadora. Or suggests a helpful comparison O por lo menos nos sugiere una comparación que nos puede ayudar mucho. that will enable us to clarify the meaning and usage of Sheol in the Bible. Para aclarar el significado y el uso de la palabra Seol en la Biblia. If Sheol is that which is below, Si Seol significa aquello que está debajo, what is the word that refers to that which is above? ¿cuál es la palabra que se refiere a aquello que está arriba? It's the word heaven. La palabra cielo. The Hebrew word is shamayim. La palabra hebrea es shamayim. Just as Sheol is that which is below, Así como Seol significa aquello que está debajo, so also shamayim is that which is above. shamayim o shamayim es aquello que está arriba. And the Old Testament frequently contrasts Sheol and shamayim. Y en el Antiguo Testamento encontramos frecuentemente contrastes entre Seol y shamayim. Job 11:8, Job 11:8, Psalm 139 verse 8, Salmo 139:8 Amos 9:2. y Amós 9:2. Now, especially of interest to us is the fact that we have already seen Y de especial interés para nosotros es el hecho que ya hemos visto that shamayim does not always refer to the same thing. que shamayim no siempre se refiere a la misma cosa. 3 heavens are distinguished in the Bible. Hay 3 cielos distinguidos en la Biblia. 2 Corinthians 12 verses 1 to 4. Segunda a los Corintios 12 del verso 1 al 4. And as shamayim refers to different things, Y así como shamayim se refiere a 3 cosas diferentes, this suggests that Sheol can refer to different things. nos sugiere que el Seol puede referirse también a 3 cosas diferentes The visible heavens are that which is above. o a cosas diferentes. El Yep. cielo visible es aquello que está arriba Hence they are associated with God, y por lo tanto está asociado con Dios, symbolize the place of his abode and blessedness. simbolizando la morada y el lugar de la bendición de Dios. In dark contrast is Sheol, El contraste oscuro es el Seol, that which is below, aquello que está debajo, associated with that which is the antithesis of God and blessedness. asociado con aquello que es lo contrario a Dios y sus bendiciones. It therefore symbolizes the place of woe and torment. Por lo tanto, simboliza aquello que es el lugar bajo y de tormento, Devoid of divine presence and blessing. ausente de la presencia divina y sus bendiciones. Sometimes it's used of the grave, A veces se refiere a la tumba, but in other instances, Sheol is used of hell, pero a veces se refiere al infierno, because death in the grave is the symbol of divine judgment. porque la muerte, la tumba, es el símbolo del juicio divino. And I've attempted to diagram the parallel and contrast between Sheol and Shamayim in the diagram you have in your Y outline. en el diagrama que está en sus bosquejos es un intento de comparar los significados de Shamayim y Seol. The key evidence for this interpretation of Sheol Y la evidencia clave para esta interpretación del Seol is that when we examine the use of Sheol in the Old Testament, es un examen del uso de Seol en el Antiguo Testamento, it is in fact used both of the grave y así podremos ver que se utiliza para referirse a la tumba and of hell. y al infierno. Sheol is the grave,
Seol es la tumba and Sheol is hell. y Seol también es el infierno. And so, in the sense of the grave, all men go to Sheol. Así que si el Seol lo que significa es tumba, But entonces todos los hombres van al Seol. But in the sense of hell, only the wicked go to Sheol. Pero cuando se refiere al infierno, solo los impíos van al Seol. It means grave Así que significa tumba in Genesis 37:35 en Génesis 37:35 and 42:38. y 42:38, It means the place of punishment for the wicked y significa el lugar de castigo para los impíos in many places. en muchos lugares. Deuteronomy 32:22, Deuteronomio 32:22, Job 21:13, Job 21:13, Job 24:19, 21:19, Job 26:6, 26:6, Psalm 9:17, Salmo 9:17, Proverbs 5:5, Proverbios 5:5, 9:18, 9:18, 15:24, 15:24 23:14. y 23:14. And the fact that these Old Testament texts refer to the place we call hell is confirmed by a number of other things. Y hay otras cosas que confirman que estos pasajes se están refiriendo al infierno. Proverbs 14:32 Proverbios 14:32 says that the wicked is thrust down by his wrongdoing, dice que el impío es derribado por su propia maldad thrust down to Sheol, al Seol, but the righteous has a refuge when he dies. más el justo en su muerte tiene esperanza o refugio. Second, Segundo, the fact that even the righteous go to the physical grave el hecho de que los justos, aún los justos, van a la tumba material, a la tumba física, seems to demand much more than physical death, demanda más que una muerte física, when Sheol is said to be the punishment of the wicked. cuando el Seol se refiere al castigo del impío. How can Sheol be the punishment of the wicked En otras palabras, ¿cómo podemos decir que el Seol es el castigo del impío if all men go to Sheol in the same sense? si en cierto sentido todos los hombres van a ese Seol? Thirdly, Tercero, the Jews, los judíos, according to their literature and in intertestamental Judaism, según la literatura judía en el judaísmo intertestamentario, saw something more than physical death in the grave vieron algo más que la muerte física en la tumba, in these uses of Sheol. también en el uso de Seol. Fourthly, Cuarto, the use of Hades in the New Testament, el uso de Hades en el Nuevo Testamento, the Greek translation of Sheol, que es la traducción griega de Seol, demonstrates that Sheol meant hell for the inspired authors of the New Testament. demuestra que Seol también significaba infierno para los autores inspirados del Nuevo Testamento. Compare Matthew 11:23, Mateo 11:23, 26:18. 26:18, I'm sorry, not 26:18, no 26:18, 16:18. 16:18, Luke 10:15 Lucas 10:15 and Luke 16:23. y 16:23. But perhaps most important of all, and fifthly, Y probablemente el argumento más importante, el número 5, the Old Testament teaches explicitly that the righteous are delivered from Sheol. el Nuevo Testamento enseña de manera explícita que los justos son librados del Seol. And so it teaches that though in one sense the righteous go to Sheol, Así que la enseñanza es que aunque en cierto sentido, en un sentido, los justos también van al Seol, they do not go to Sheol, the place of punishment. no van al Seol cuando significa el lugar de castigo. And it says this explicitly. Y lo dice de manera explícita. Proverbs 15:24. Proverbios 15:24. Read it. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo.
Well, how can the path of life lead upward for the wise and keep him away from Sheol if everybody goes to Sheol? ¿Cómo es que el camino del entendido dirige hacia arriba y lo aparta del Seol si todo el mundo va para el Seol? Here Sheol must mean the place of punishment for the wicked. Así que en este pasaje la palabra Seol por obligación tiene que significar el lugar de castigo para el impío. And it's a place from which the righteous are delivered. Y es el lugar de donde los justos son librados. And Psalm 49, 14 and 15. Y Salmo 49, versículos 15 y 16. Here we have a contrast between the wicked and the righteous. Aquí hay un contraste entre los justos y los injustos. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. 49, 14 and 15? Sí. I read 15 and 16. Okay, leo otra vez. Desde el 14, 49, 14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del Seol, del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. So you see the confidence of the psalmist. Vean la confianza del salmista. God will redeem my soul from the power of Sheol, Dios redimirá mi vida del poder del Seol, for he will receive me. porque Él me tomará consigo That is when I die. cuando muera. The evidence for the existence of hell La evidencia a favor de la existencia del infierno is not a matter of 2 or 3 or even 10 proof texts in the Bible. no es un asunto de 2, 3 o 10 pasajes en la Biblia. Hell is woven into the very fabric La doctrina del infierno está entretejida en la misma tela of the way the Bible describes the universe. de la descripción bíblica del universo. The very words used in the Bible to describe the condition into which we enter at death Las mismas palabras que la Biblia utiliza para hablar de la condición a la que entramos cuando morimos are words which remind us that death is a result of divine judgment. son palabras que nos recuerdan que la muerte son el resultado del juicio divino. Earthly existence with its obituaries, La existencia terrenal con sus funeral homes, funerales, con sus cemeteries, cementerios, is a constant reminder that all mankind lives under the constant threat of divine wrath. es un recordatorio constante que toda la humanidad vive bajo el juicio de Dios como consecuencia del pecado. But in the second place, we must look at the basic biblical texts which discuss the condition of the wicked. Pero en segundo lugar, entonces, consideremos los textos bíblicos que hablan de la condición del impío. There are 4 key texts in the New Testament Hay 4 pasajes claves en el Nuevo Testamento that speak directly to the issue of the intermediate state of the wicked. que hablan sobre el tema del estado intermedio de los impíos. The first one is very familiar and most important, Luke 16, 23 to 26. El primero es muy conocido y muy importante, Lucas 16, 23 al 26. Would you read that, please? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. This text speaks of the intermediate state of the wicked. Este pasaje habla del estado intermedio de los impíos, While the rich man is in Hades, mientras el rico está en el Hades he still has 5 brothers on earth y tiene 5 hermanos en la tierra who might have the possibility of repenting. que todavía tenían la posibilidad de arrepentirse. So we learn here 3 things about the intermediate state of the wicked. Aprendemos 3 cosas sobre el estado intermedio de los impíos. It is clearly a conscious condition.
Es primero, obviamente, una condición consciente. Abraham and the rich man are pictured as speaking to one another. Porque aquí Abraham y el rico están ilustrados en comunicación, o sea, hablando. Secondly, Segundo, it is a tormented condition es una condición de tormento in the place we call Hades. en el lugar que le llamamos Hades. The rich man plainly says, El rico explícitamente dice, I am tormented in this flame. estoy atormentado en esta llama. Thirdly, 3. this place is a place that is inescapable. Es un lugar sin escape. It is an inescapable condition. Es una condición inescapable. There is a great chasm fixed, Hay un gran cimo, una gran cima fijada, so that none can leave hell to enter heaven. de tal manera que nadie puede dejar nadie puede dejar el infierno para ir al cielo. And none can leave heaven to enter hell. Y nadie puede irse del cielo para ir al infierno. These truths are intended to drive home the terrible danger Y estas verdades tienen como propósito enfatizar el terrible peligro of the Pharisees de los fariseos in their complacent rejection of the rebuke of Jesus. y su rechazo frecuente de las reprensiones de Jesús. And they constitute a dreadful warning to them and all who are like them. Es una advertencia a ellos y a todos los que son como ellos. The second text is Acts 1:25, El próximo pasaje es Hechos 1:25, and especially these words. especialmente estas palabras. To occupy this ministry and apostleship, Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, from which Judas turned aside de que cayó Judas por transgresión, to go to his own place. para irse a su propio lugar. The Bible graphically describes the circumstances of Judas' death. La Biblia describe de manera gráfica las circunstancias de la muerte de Judas. Matthew 27, verses 3 to 10, Mateo 27, versículos 3 al 10, says that he committed suicide by hanging. nos dice que él se suicidó ahorcándose. Acts 1:16 to 19 adds, Hechos 16, no, Hechos Acts 1:16 to 19, Hechos 1 del 16 al 19 nos dicen that when he hung himself, que se ahorcó, he cast himself over a cliff, que al ahorcarse él se echó sobre una barranca, and his body was broken open, su cuerpo se desparramó, and his bowels gushed out. o su cuerpo se abrió y sus órganos internos se derramaron. It is probable that these circumstances, Es probable que estas circunstancias symbolized in the minds of the biblical writers, eran simbólicas en las mentes de los autores inspirados. the place that Judas went after he died. El lugar donde fue Judas después que murió. Surely a horrible place. Ciertamente un lugar horrible. You see that in Acts 1:25, two places are contrasted. Así que hay dos lugares contrastados en Hechos 1:25. The text may be literally translated from the Greek as follows: Una traducción literal del griego podría ser algo así. to take the place of this ministry Para tomar la parte o el lugar de este ministerio, from which Judas turned away to depart to his own place. de donde Judas se apartó para irse a su propia parte o a su propio lugar. Judas left a place of privileged office En otras palabras, que Judas dejó atrás el lugar de un oficio privilegiado and went to his own place in the afterlife, y fue a su propio lugar en la vida del más allá. the place peculiarly prepared for him by his sin Un lugar preparado especialmente para él por su pecado and God's justice. y la justicia de Dios. Since he was the son of perdition, Como era el hijo de perdición, John 17:12, Juan 17:12, he went to the place of perdition, él fue al lugar de la perdición. a word that means loss, ruin, and destruction. Perdición, en otra palabra, un lugar de pérdida, de ruina y de destrucción. There is a terrible doctrine taught here.
Así que hay una terrible doctrina aquí enseñada. Terrible though true. Terrible pero verdadera. Each lost man has Todo hombre perdido tiene a place peculiarly prepared for him su propio lugar especialmente preparado para él in hell when he dies. en el infierno cuando muere. God's retribution is exact. La retribución de Dios es exacta. Each has his own peculiar place. Cada uno tiene su propio lugar. There is differentiation in the divine judgment, Hay diferenciación en lo que al juicio divino se refiere. and this differentiation has Y two esta, distinct ideas. y esta diferenciación implica dos ideas distintas. There is the idea of gradation in punishment, Una idea de grados en lo que al castigo se refiere. or degrees of torment in hell. Grados de tormento en el infierno. Compare Luke 12:47 and 48. Comparen a Lucas 12, 47 y 48. But there is also the idea of fitness and suitability. Pero también está la idea de adecuado. God's punishment will precisely El castigo de Dios va de una manera precisa and even ironically suit y de una manera casi irónica adaptarse each man's peculiar wickedness. a las maldades de cada hombre en particular. The scriptures emphasize that there is a propriety and irony in the judgments of God upon the wicked. Las escrituras enseñan que hay algo apropiado y también irónico en el castigo de Dios sobre los impíos. Herod accepted the praise of him as God. Herodes aceptó las alabanzas de las personas como si él fuera un Dios. And then God caused him to be eaten by worms. Y luego Dios causó que los gusanos se lo comieran. This is how much of a God you are, he said. Él le dijo, en otra palabra le dijo, ese es el Dios que tú eres. A God eaten by worms. Un Dios que los gusanos se lo comen. Acts 12:22 and 23. Hechos 12, 22 y 23. The evil woman of Revelation 16:5 and 6. La mujer malvada de Apocalipsis 15, 5 y 6 Spilt the blood of God's saints. derramó la sangre de los santos de Dios. So God made her drink blood. Y entonces Dios la hizo beber sangre. He said this, Y le dijo esto, you like blood so much, a ti te gusta tanto la sangre, drink your fill of it. bébete tu sangre. The third text, Un tercer pasaje entonces. 1 Peter 3:19. Primera de Pedro 3, 19. The key words are here, verse 19. En las palabras claves del verso 19 son, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Many understand this verse to mean Muchos entienden que este versículo significa that after his death, que después de su muerte, Christ personally descended into hell Cristo mismo descendió al cielo and announced salvation to the spirits there. y le anunció la salvación a los espíritus en el infierno, Sometimes it is used as a proof text lo cual lo utilizan como un pasaje para probar for the idea that Old Testament saints were delivered from Hades by Christ's death, que los santos del Antiguo Testamento fueron librados del Hades por la muerte de Cristo and brought at that time from Hades to heaven. y que en ese momento fueron llevados del Hades al cielo. We have already seen that this doctrine contradicts Scripture. Y ya hemos visto en nuestro tiempo anterior que esta doctrina es contraria a las Escrituras. Furthermore, it's not supported by the teaching of this passage. Tampoco está apoyado por este pasaje. The spirits to whom Jesus preached Los espíritus a quienes Cristo predicó were not saints, no eran santos, but the rebellious and damned contemporaries of Noah, sino los rebeldes contemporáneos de Noé, those who were once disobedient. aquellos que una vez fueron desobedientes. Certain cults teach from this text Algunos cultos o algunas
sectas enseñan de este pasaje. a second probation or opportunity to be saved after death. Una segunda oportunidad después de la muerte. This teaching, however, Pero esta enseñanza is antithetical to the whole tenor of biblical teaching, es totalmente contraria a toda la enseñanza bíblica, which teaches that we are judged according to the deeds done in the body. que nos enseña que nosotros somos juzgados según las obras hechas en el cuerpo. It is our life in the body Es nuestra vida en el cuerpo that will determine our eternal destiny. que determinará nuestro destino eterno. There is no change after death. No hay ningún cambio después de la muerte. In the words of the wise man, En las palabras del sabio, as the tree falls, como el árbol cae, so shall it lie. así quedará. We are therefore shut up to the common Protestant interpretation of this verse. Shut up to the common Protestant interpretation of this verse. Así que nos quedamos en silencio frente a la interpretación común de este pasaje. And the best way to defend that interpretation is simply to explain it. Y creo que la mejor manera de defender esta interpretación es explicándolo. This interpretation states that Christ went and preached La interpretación es que Cristo fue y le predicó by his Spirit por su espíritu in Noah's day en los días de Noé and through Noah y a través de Noé to men who were, a hombres que eran by the time of Peter's day, en el tiempo de Pedro spirits in prison. espíritus encarcelados. Because they had disobeyed, Y como habían desobedecido, the Spirit-empowered preaching of Noah la predicación fortalecida por el Espíritu en Noé, while they were alive. mientras ellos estaban vivos. A careful inspection of verses 18 and 19 Un estudio cuidadoso de los versículos 18 y 19 will show that they do not assert that Christ personally preached to the spirits in prison. veremos que esos versículos no están declarando que Cristo de manera personal fue a predicarles, But that he preached to them by his Spirit. sino a través de su Espíritu. The instrumentality of Noah's preaching En la instrumentación de la predicación de Noé is implied in verse 20. está implícita en el verso 20, The spirits are said to be disobedient. porque dicen que fueron desobedientes. Disobedient to what? ¿Desobedientes a qué? Well, to Noah's preaching. A la predicación de Noé. And it's interesting that Peter himself Y es interesante que Pedro mismo calls Noah a preacher of righteousness. dice que Noé fue un predicador de justicia 2 Peter 2:5. en 2 de Pedro 2:5. And there are other places in Scripture where Christ preached to people, Y hay otros lugares en las Escrituras donde Cristo le predicó a personas, but not personally and bodily, pero no de manera corporal o personal, but through his Spirit. sino a través de su Espíritu. Ephesians 2:17 Efesios 2:17 says he preached to those who were far off, dice que le predicó a aquellos que estaban lejos, but this was through the apostles. a través de los apóstoles. And we are told that Christ was in the prophets, También se nos dice que Cristo estaba presente en los profetas, that the Spirit of Christ spoke in them. que el Espíritu de Cristo habló por medio de ellos. 1 Peter 1:12. Primera de Pedro 1:12. So Christ spoke to those who the prophets spoke to. Así que Cristo le habló a aquellos a quienes los profetas le hablaron, But he was not there in his own soul or body. pero no estuvo allá de manera personal en cuerpo o alma. The words in prison must therefore be understood Así que la palabra aquí, encarcelados, debe ser entendida as they are by the New American Standard, como la traducción de la nueva versión americana, which adds the word now. que agrega la palabra ahora, They are spirits now in prison. en el cual también fue y predicó a los espíritus ahora encarcelados. As a result of their disobedience in Noah's day, Como resultado de su desobediencia en los días de Noé, these spirits are now in prison. estos espíritus ahora están encarcelados.
This text, therefore, teaches a number of important things about the intermediate state of the wicked. Y el texto nos enseña algunas cosas importantes sobre el estado intermedio de los impíos. Generally, it teaches that the state of the wicked is a state of divine imprisonment. En general enseña que el estado de los impíos es un estado de una prisión divina. This idea of hell as a prison, La idea de representar al infierno como una prisión divina, conveys three important ideas about hell. Implica tres ideas importantes sobre el infierno. First, hell is a place from which you cannot escape. Primero, que el infierno es un lugar de donde no se puede escapar. Escape from God's prison is inconceivable. El escape de una prisión, de la prisión de Dios, es inconcebible. Second, hell is a place of punishment. También un lugar de castigo. Though a prison in biblical times was not the place of ultimate punishment, aunque en los tiempos bíblicos la prisión no era el lugar del castigo último, it was only a place to hold prisoners until they were punished, sino un lugar donde los que habrían de ser castigados se mantenían esperando el castigo. The Bible is still clear that hell is a place of preliminary punishment. Pero la Biblia también nos enseña que el infierno es un lugar de un castigo preliminar. Third, 3. hell is a place where men are reserved for the day of judgment. El infierno es un lugar donde los hombres están reservados para el día de juicio. Prisons in biblical times were places where men were held. Las prisiones en los tiempos bíblicos eran lugares donde los hombres eran guardados until their sentences could be decided or executed. Hasta que las sentencias estaban listas para ser ejecutadas. Acts 12:4-6. Hechos 12 del 4 al 6. Acts 22:19. Y 22:19. Hell is a place where men are held. El infierno es un lugar donde los hombres son guardados until the day of judgment, hasta el día de juicio, when their final sentence will be announced publicly and executed. Cuando la sentencia final sea anunciada y ejecutada. The last text, el último pasaje, 2 Peter 2:9. Segunda de Pedro 2:9. Please read it. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. The statement of Peter in 2 Peter 2:9. La declaración aquí de Pedro en Segunda de Pedro 2:9 forms his conclusion from the three previous examples of divine judgment he has cited. Llega a su conclusión por los tres ejemplos previos de juicio divino que él ha mencionado. Specifically, it refers to verse 4. Específicamente refiriéndose al versículo 4. And repeats the verb to keep used there. Donde repite el verbo reservar o guardar. This suggests that Peter likens the condition of all the unrighteous after their death. Eso, en otras palabras, quiere decir que Pedro compara la condición de todos los impíos después de la muerte to the condition of the angels who sinned. Con la condición de los ángeles que pecaron. The angels are right now kept for judgment in a place of punishment. Porque dice que los ángeles están reservados en un lugar para el día de juicio. So also are all the unrighteous dead, Peter says. Así también todos los injustos. The proper translation of this verse confirms this. La traducción apropiada, correcta, más correcta de este versículo confirma. The verb meaning punish, la palabra que significa castigo, is a present passive participle. Es en una conjunción presente pasiva y partícipe. Which should be translated, que debe ser traducida, while being punished. Como mientras están siendo castigados. This is the translation of the New American Standard. Es la traducción que se encuentra en la nueva versión americana. The New International Version. La versión internacional. And the New King James Version. Y en la versión de New King James. Literally, it may be read. Así que literalmente podría ser leída.
but the unrighteous unto the day of judgment, y a los justos para el día del juicio, while being punished, mientras son castigados, to keep. para guardarlos o para reservarlos. The teaching of this passage is thus that the wicked after death Así que la enseñanza de este pasaje es que los impíos después de la muerte, and while awaiting the day of judgment, esperando el día de juicio, are kept and punished. son reservados y castigados. First, they are kept or guarded by the Lord. Primero, reservados y reservados y cuidados por el Señor. There is no escape from their prison Cuidados para que no se escapen de su prisión or from their judgment. o de su juicio. In the second place, while being guarded, they are punished. Y mientras son reservados, están siendo castigados. And the implication is Y la implicación es that they are punished in a way and in a place similar to that in which the angels who sinned are punished. que están siendo castigados en un lugar similar al lugar donde los ángeles están siendo castigados, los ángeles caídos. A place described as pits of darkness, Un lugar descrito como abismos tenebrosos, 2 Peter 2:4, segunda de Pedro 2:4, and eternal bonds under darkness, eternal bonds under darkness. y en lazos eternos de tinieblas, Jude 6. en Judas 6. There is a final issue. Hay un asunto final. Is there a second chance for men after death? ¿Hay una segunda oportunidad para el hombre después de la muerte? The answer is this: La respuesta es, there is no second chance for salvation after death. no hay una segunda oportunidad para la salvación después de la muerte. According to these passages, Según estos pasajes, the wicked are kept in a prison los impíos son mantenidos en una prisión from which there is no escape. de donde no hay escape. Secondly, Segundo, 1 Peter 3:20 implies Primera de Pedro 3:20 también implica that God's patience ended with the death of these men in the flood. que la paciencia de Dios en el caso de los hombres del diluvio se agotó cuando murieron. Once men die, Así que cuando una persona muere, God is no longer patient. ya Dios deja de ser paciente con esa persona. John 8:21 and 24 Juan 8, 21 y 24 contains a note of finality también contiene una nota de finalidad. when Jesus says, Cuando Cristo dice, "You shall die in your sins." en vuestro pecado moriréis. What is so terrible about that? ¿Y cuál es lo terrible de eso? If there is a second chance. Si hubiese una segunda oportunidad. The scriptures teach that the final judgment Las escrituras enseñan que el juicio final proceeds on the basis of the earthly life of men. procede basado en la vida terrenal del hombre. 2 Corinthians 5:10, Según a los Corintios 5:10, we are judged by the deeds done in the body. somos juzgados por las obras hechas en el cuerpo. Compare also Comparen también Revelation 14:13, Apocalipsis 13:14, 1 Timothy 5:25, Primera de Timoteo 5:25, Matthew 10:32 and 33, Mateo 10, 32 y 33, Hebrews 9:27. Hebreos 9:27. The last thing I will say is this: Y lo último que diré es lo siguiente. there is never in the scriptures any reference En las escrituras no hallamos ni una referencia to any second chance for men a segunda oportunidades para los hombres to repent after death. para arrepentirse después de la muerte. Finis, that took longer than I thought it would. Eso tomó más tiempo de lo que pensé. But if you have listened carefully the last 2 hours, Pero si han escuchado cuidadosamente en las últimas 2 horas, I think you will find messages and sermons for the next 10 weeks. podrán sacar de ahí temas para sermones para las próximas 10 semanas. So I've done you a favor. Así que le echo un favor. But do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Pueden llevarle el micrófono allá.
Hermanos 6. En la pregunta número 10, que dice, ¿es completa la bendición de estos espíritus? La respuesta es no. Mi pregunta ¿es posible estar en el cielo y ser despojado de Él para luego volver a Él, de acuerdo a lo que establece la respuesta de la pregunta 10, hablando del estado intermedio? Repito, sí. La pregunta es, o sea, deduciendo de la pregunta 10, mi pregunta ¿es posible estar en el cielo y ser despojado de Él, pensando naturalmente en el estado intermedio, para luego volver a Él? It's not possible to go back to heaven if you apostatize from it. No es posible volver al cielo si de alguna manera se podría apostatar. This is true because no one ever apostatizes from heaven. Es verdad porque nadie apostata en el cielo. So this possibility never arises. O sea que la posibilidad nunca surge. When men reach heaven, Cuando los hombres llegan al cielo, because they reach there because of God's sovereign purpose to bring them there, llegan ahí porque el propósito de Dios es llevarlos a ese lugar. and this gift and calling of God Y este don y llamado de Dios is irrevocable. es irrevocable. Heaven is the place of perfect protection, El cielo es el lugar de protección perfecta. and I talked more about this under question 7 in the first lecture. Y bajo la pregunta 7 de la primera lección fue donde más hablamos sobre esa seguridad. ¿Otras preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Uno más. Sin grabar. Dos más. Bien, mi pregunta es en 2 de Pedro 2:4, avalado ahí. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el día del juicio. Los ángeles aquí lo arrojó a lugares, a prisiones de oscuridad. ¿Es literal o simbólica? Y si están literalmente presos, ¿quiénes son los demonios? It's a good question. Buena pregunta. I have wondered this myself. Yo mismo me he hecho esa pregunta. There are several possibilities. Lo que le puedo decir son algunas posibilidades. Perhaps this is a specific group of angels, Tal vez se está refiriendo a un grupo particular de ángeles and not every angel that sinned. y no todos los ángeles. Or there's another possibility. O otra, no todos los ángeles caídos. O hay otra posibilidad. We know that Satan is consigned to a prison, Sabemos que Satanás está en una prisión, but is still able to affect things on earth. pero todavía puede afectar ciertas cosas en la tierra, It's simply that his power is greatly limited. pero con ciertas limitaciones, con grandes limitaciones en su poder. Perhaps in some way we don't understand. Tal vez en una manera que nosotros no entendemos. The same thing is true for these angels. La misma cosa puede estar sucediendo con los ángeles caídos. It certainly is true that the mighty angels who fell with Satan Una cosa que es verdad es que los poderosos ángeles que cayeron con Satanás could do far more than they do now.
podrían hacer mucho más daño del que están haciendo ahora. Perhaps it is because they have been consigned to pits for Y judgment. tal vez no están haciendo ese daño porque están en esas prisiones. But I'm not sure of the right answer. Pero no estoy seguro si eso es una respuesta correcta. Uno más. Oh, Es una... what shall we do? Bueno, Go ahead, él Luke. era el que estaba primero, pero... No puedo ver. Dos más. Sí, okay. Gracias. En el lenguaje apocalíptico o cualquier otro tipo de lenguaje figurado, como en Apocalipsis 20 del 1 al 10, ¿En dónde? Apocalipsis 20 del 1 al 10, En chapter 20 of Revelation. y Lucas 16, cuando hablamos del rico y Lázaro, When we speak of Richmond and Lazarus. aún la gran cantidad de figuras que hay, siempre hay elementos que son literales. Symbols, there are many times some elements that are not symbols. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando hablamos de almas, estamos hablando de almas. We're speaking of Cuando se habla hay algunos elementos allí que son reales. elements that you don't have to interpret. Y también en Lucas 16 podemos llegar a conclusiones de que el infierno es una condición consciente de tormento, un lugar sin escape, precisamente por algunos elementos literales que tomamos de allí. ¿Cuál es la línea que podemos We can nosotros also assume that hell is a place where there is awareness, Sí. because there are certain things there, like the conversation, that we take literally. donde nos debemos detener para no tomar como literal algo que es figurado o viceversa? What should be the principle when we interpret this, that though the genre may be apocalyptic, we still, there are certain things literal. That's a very good question. Es una muy buena pregunta. I think we must try to be consistent, as I said, Como dije en la lección que hablábamos de eso, creo que debemos ser consistentes. but I have to agree with you that there are some things that refer just to themselves, Pero souls, tengo que estar de acuerdo contigo que hay cosas que se refieren a esas mismas cosas, como almas, and Satan. Satanás, I'm not sure I can give a complete answer to your question, y no estoy seguro si pueda darle una respuesta completa a tu pregunta. but I would say that the analogy of faith Pero podría decir que la analogía de la fe and the clear teaching of Scripture y las enseñanzas claras de las Escrituras in other places must guide us. en otros lugares también deben servirnos de guía. Luke 16 is in some respects a difficult passage, En ciertos aspectos, el pasaje de Lucas 16 es uno difícil, but I think if we are guided by the teaching of the rest of Scripture, pero si nos llevamos por la enseñanza de el resto de las Escrituras, we will not conclude against what the rest of Scripture teaches, no vamos a concluir en contra de lo que el resto de las Escrituras enseñan, that people have bodies in heaven and hell right now. como diciendo que las personas que están en el cielo y en el infierno ahora mismo tienen cuerpo After they have died. después de la muerte. But I'd like to think more about what you just said. Pero me gustaría considerar o darle más tiempo para pensar sobre lo que tú has Because preguntado, it raises interesting questions for me. porque realmente levanta ciertas preguntas interesantes. En el libro de Job, capítulo 1, en versículo 6, nos habla acerca de que los hijos de Dios recorrían la tierra y entre ellos andaba Satanás. La pregunta, ¿tiene Satanás acceso al cielo de Dios o lo hace desde el cielo de la atmósfera o las estrellas? The children of God were running around
Satan went up to God and talked to him. So, does Satan have access to heaven, or does he do it in the all present state of God? Es muy difícil. It's possible that we have to take account here of figurative language. Bueno, primero es posible que aquí tengamos algo de lenguaje simbólico. It's hard to understand how Satan could appear before God with the sons of God. Es difícil pensar cómo Satanás puede presentarse delante de Dios y los hijos de Dios, Even in the Old Testament. aún en el Antiguo Testamento. And of course we know from what we've said Y sabemos de lo que hemos dicho, that his condition is different now than it was in the Old Testament que su condición ahora es diferente a la condición que él tenía en el Antiguo Testamento, because he is bound. porque ahora él está atado. So this raises many questions Esto también levanta muchas preguntas, about which I am afraid I do not have the final answer, a las cuales yo lamentablemente no tengo respuesta. and about which there are many speculations Hay muchas especulaciones that I fear go way beyond what Scripture teaches. pero creo que las especulaciones no tienen realmente fundamento bíblico. And all that was a very long way of saying, Y todas esas palabras son una manera larga de decir, no say. yo no sé. Okay, we're done. Ya, seguiremos después. We should have time for more questions in other hours. En otras horas tendremos más tiempo para preguntas.